Buenas noches, mi nombre es Katherine Guzmán y estoy realizando unas encuestas para realizar un documental sobre el maltrato intrafamiliar. Entonces, podríamos iniciar con una serie de preguntas. Me gustaría saber si usted en su familia ha vivido el maltrato intrafamiliar. Sí, cuando yo era pequeña, viendo a mi mami y a mi padrastro, en ellos yo veía el maltrato que tenía él hacia ella. ¿Y por qué empezó las agresiones o Pues él llegaba borracho y sin ningún motivo alguno, sino sencillamente llegaba directo pues a pegarle a mi mami. Y pues yo solo veía y escuchaba, pues con groserías y con golpes. ¿Y usted cómo reaccionó ante esta situación? Pues no pude hacer nada en sí porque pues era una niña menor de edad. Lo único que yo hacía era ver. Mi mami pues me enviaba donde mi tía, tipo 1, 2, 3 de la mañana, salir corriendo pues a avisarle pues que él estaba pegando a ella. Pues se imaginarán una niña tan pequeña de esa hora yendo a llevar la razón, era lo único que podía hacer. ¿Y estas agresiones se repetían o eran constantes? Pues como en toda familia, cuando los fines de semana llegan, se ponen a tomar, era más o menos fin de semana o por mucho cada 15 días. Siempre que se emborrachaba, ya se sabía que llegaba a molestar y luego pues le pegaban. ¿Y en sí usted ya salió de esta situación o aún lo sigue viviendo? No, no, ya no, eso fue hasta los 18 años. Cuando yo cumplí los 18 años, pues ya ella como que se dio cuenta, ya hasta por fin, porque duró muchísimos años al lado de él y pues viviendo lo mismo. Y ya cumplidos ya los 18 ya nos fuimos, ya ella se dio cuenta, se separó y no volví a ver el mal. ¿Usted por qué cree que su mamá permitía esto? Pues en esa época pues ella trabajaba pero no tenía una casa, un lugar, una vivienda propia. Yo creería que era por no perder de pronto digamos donde vivía, el irse a pagar arriendo sola. Yo creo que eso le impedía irse y pues no sé qué más tendría ella en su corazón, pero yo creería que es eso. Y bueno, una última pregunta. ¿Usted qué me dice que ya no vive esta situación? Pero es claro que se sigue viviendo en esta ciudad de Zipaquirá. Entonces, usted como ciudadano, ¿qué cree que podría ser la solución o qué le aconsejaría a estas familias? Bueno, en primera instancia, eh, las mujeres que son golpeadas por estos hombres, no, que no lo piensen ni siquiera, aunque sea si fue la primera vez, ya nomás separarse, no dejarse, porque después de la primera vez sigue otra y sigue otra y sigue otra, y ya por no alejarse, porque se supone que los aman, pero realmente no los aman, es ya masoquismo yo creo, pero lo que yo les diría es que si es una vez los denuncien y ya se separen. O lo primero que debía haber dicho es Dios. Cuando en una relación se tiene a Dios en primer lugar, no debería haber maltrato. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted y espero que todas las familias pues puedan abrir sus ojos y que no haya más maltrato para que puedan los niños, para que ellos puedan ser de ejemplo para todos los niños y que cambie el futuro de la ciudad y del país. Hola, ¿cómo está, señor? Vengo a hacerles una pregunta sobre el conflicto. ¿Por qué empezó el conflicto en su familia? Pues el conflicto en mi familia empezó por las llegadas tarde a la casa
o porque de pronto no, económicamente no estaba muy bien y pues mi esposa pues peleaba mucho por eso conmigo. Bueno, señor, la segunda pregunta es, ¿cómo se desató la primera agresión? Pues la primera agresión se desató porque como la situación está tan difícil y seguimos igual y yo llegaba tarde pues no traía el mismo dinero y eso, entonces ella reaccionó de mala manera y me pegó y que yo era un vago y que no servía para nada. Si esa agresión se sigue repitiendo porque usted sigue permitiendo que la agresión continúe. Pues yo lo hago por mi hogar y por mi familia y de todos modos pues uno busca tener una estabilidad. Entonces pues yo estoy hablando con mi esposa para que de pronto no se sigan repitiendo las agresiones. Pues ella sí lo ha hecho una o dos veces conmigo, pero de pronto yo me pongo en los papeles de ella porque de pronto la situación está muy dura. Señor, muchas gracias por la entrevista y espero que pueda solucionar su conflicto. Buenos días, hoy estamos con el orientador del Santiago Pérez, entonces vamos a empezar. ¿Se presentan casos de maltrato intrafamiliar en la institución? Sí, a lo largo del año se han presentado casos de maltrato a nivel interfamiliar dentro de la institución y pues a cada uno, en la medida que sea reportado por los docentes, por los directores o por el mismo estudiante, pues se hace la atención necesaria. Como orientador, ¿cómo ves que afecta al estudiante? Generalmente eso nos genera conflictos no solo a nivel escolar, también genera conflictos a nivel emocional del estudiante, a nivel de relacionamiento con los demás. Realmente comienza a afectar todas las esferas del estudiante dependiendo de qué tan grave sea, ¿no? Y pues obviamente el nivel de la integridad y el autoconcepto. De estos casos, ¿cuáles son los más recurrentes que se evidencian en la institución? Todo lo que tiene que ver con maltrato físico y también agresiones verbales o maltrato psicológico son como lo más frecuente. Más o menos, ¿qué porcentaje es el que se evidencia? Más o menos en lo que llevo del año, porque no he estado todo el tiempo acá en la institución, más o menos desde mayo, he atendido entre un 10% aproximadamente de casos que tengan esas dinámicas. ¿Y tú como orientador qué aconsejas como a las familias o en general a las personas? Generalmente el tema del maltrato tiene que ver con la falta de conocimientos por parte de los cuidadores de cómo manejar situaciones de conflicto, ¿sí? Tiene que ver con un tema de pautas de crianza y de métodos adecuados de enseñanza para cada uno de los menores. A veces es un mal manejo de emociones lo que termina causando o desata como tal una agresión. Y en ese orden de ideas es labor como tal de las mismas familias entender que los procesos de formación no únicamente se hacen dentro de la escuela, sino también van mucho más en la familia. Entonces, siempre busco sensibilizarlos a ellos en la importancia del buen trato hacia sus hijos, de explicarles las consecuencias de sus actos, de ser ellos realmente los guías de las vidas de esos pequeños, porque finalmente son, el papá constituye como tal el modelo que ellos aprenden tanto de actuar en la vida como también si en algún momento llegan a tener hijos, también van a replicar esos modelos con los hijos que ellos tengan. Entonces, básicamente es una labor más de concientización, de sensibilización de las consecuencias gravísimas en las que puede desatar el tema de la violencia intrafamiliar en un estudiante y generar como ese ejercicio reflexivo por parte de los padres, haciendo entender que ellos son parte esencial dentro del proceso de cambio y que en sus manos está que se pueda lograr. Muchas gracias. Buenas tardes, estamos con la orientadora del técnico industrial y le vamos a hacer unas preguntas. Entonces, orientadora, nos gustaría saber si en la institución se presentan casos de maltrato intrafamiliar. Buenas tardes. Sí, evidentemente tenemos un alto índice de casos de maltrato en todos los niveles académicos, tanto primaria como bachillerato. Y pues el conocimiento se da prioritariamente a través de los docentes, quienes son los que logran evidenciar algunos tipos de afectación física o emocional en los niños. Ellos son quienes los enrutan hacia el servicio de orientación escolar. ¿En qué afecta a los estudiantes esto? El maltrato, ustedes saben que hay dos formas de maltrato, el maltrato físico y el maltrato psicológico.
Las dos formas tienen afectación en el ser humano, más en la etapa de infancia. Obviamente hay una carga muy fuerte emocional que hace que uno de los, digamos que de las constantes que se presente es la forma de expresarse el niño en el aula, ya sea porque es demasiado retraído o porque es demasiado agresivo. Y pues esos patrones de conducta hacen que se logre evidenciar cuando hay algún tipo de afectación o de violencia en la casa. Orientadora, por último nos gustaría saber la institución qué hace al respecto y usted como orientadora, ¿qué aconseja para solucionar esto? Bueno, para el manejo de casos de violencia intrafamiliar existe una ruta establecida por el municipio y es a la que nosotros le damos respuesta o se activa una vez se tiene la certeza de que hay o también de que se presume que hay violencia intrafamiliar, y es el llamado a la entrevista inicial al estudiante, el llamado al padre de familia, y cuando se evidencia que es reiterativa la situación, entonces se hace una remisión, ya sea a ICDF como entidad verificadora de derechos o a la comisaría de familia. Aquí tenemos dos comisarías, primera y segunda, y ellos ya son los que asumen el caso y hacen la verificación de derechos y el acompañamiento de los hogares. Muchas gracias, orientadora. Okay.